Bueno, yo creo que la relación entre arte y democracia, que está siendo, que es el motivo de estas jornadas que habéis organizado en BEGAP, es un tema, digamos, de hondísimo calado, que en realidad nos remite al propio momento de constitución del arte y hasta de los debates sobre el arte en la época de la filosofía griega, por ejemplo en la República de Platón, como creo que todo el mundo sabe si se aproximó a ese texto, o acaso lo sepa incluso de oídas, pues Platón establece un antagonismo entre la constitución de la República ideal y el gobierno filosófico de la ciudad y el papel que el arte tiene dentro de ella. Eso le lleva de hecho a Platón a expulsar al poeta de la ciudad, a expulsar a los músicos de la ciudad y a entender que el arte, en tanto que copia de la idea y no aspiración a la consecución de la idea misma, es doblemente perjudicial y además es corruptor y tiene incluso un carácter de cuestionamiento de los dioses y hasta es perjudicial para el mantenimiento de la moral y no es ni siquiera favorable para la paideia, para la pedagogía de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Hay un antagonismo en el comienzo de la filosofía entre la república filosófica y el arte, pero es que también hay un antagonismo entre la república filosófica y la democracia, porque Platón en ningún caso fue un defensor de la democracia, ¿no? La articulación del concepto de democracia y sobre todo, digamos, por hablar así menos filosóficamente, del contrato social y del contractualismo, tienen que ver con lo que sería el espíritu de la Ilustración y sobre todo con la época desde el siglo XVIII en la que se constituye la historia del arte, la estética, el mercado del arte, los salones, el periodismo y el mercado propio de la burguesía, que tienen que ver con la defensa de los ideales ilustrados que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Esos ideales ilustrados tienen que ver sobre todo con el ideal fundamental, no solo del arte, sino de la estética, y es que el arte y lo estético, la belleza en el sentido de la estética ilustrada, es una imagen de la libertad. Es decir, el papel propio y la tarea propia del arte es mantener un potencial transformador y no solamente tiene que ver con un gusto individual, sino con la articulación de un sentido común, de un sensus communis. Si el arte no aspira a generar comunidad, se queda en algo elitista, individualista, de un mero gusto subjetivo, de una dimensión, vamos a decir al final, solipsista o incluso etimológicamente idiota. Por lo tanto, hay una voluntad de construcción de una comunidad igualitaria, o hay sobre todo, como decía Schiller en las cartas sobre la vocación estética de la humanidad, una voluntad transformadora que es propia del arte. Es decir, desde Schiller y Beethoven, desde Kant y Hegel, incluso desde Nietzsche y Schopenhauer hasta las vanguardias, hasta el presente, hay un impulso no solo de democracia, sino de emancipación y de liberación que es propio del arte. Lo específico del arte no es ser una suerte de mecanismo sublimatorio, compensatorio, caritativo, estoico para afrontar la catástrofe del mundo. Es decir, no se trata meramente de un lugar en el que podríamos contemplar cómo declina nuestra existencia. En eso mi posición es absolutamente antagónica a la que hoy se expresaba, por ejemplo, por parte del filósofo, al que por otra parte respeto tanto, para Franco Bifo Berardi. Me parece que en el arte, pero no solo en el arte, en el discurso, en la filosofía, en el pensamiento, no estamos hoy, y mucho menos hoy, para dar sermones medievales y para anunciar el final de todas las cosas. Porque si uno piensa que el mundo está acabando y que está declinando, lo mejor que podría hacer antes de levantarse por la mañana es pegarse un tiro en la sien, en la propia cama, y si es posible ya dentro de un ataúd para no obligar a los demás a que te metan dentro de él. Pero si piensas que el mundo solamente conduce al desengaño, no creo que tengas ningún derecho social ni moral para transmitir tu nihilismo y tu negatividad a los demás. Yo creo que al contrario hay que tener una actitud propositiva y democráticamente propositiva, que sea alentar a los otros, no al desengaño, al desencanto y a la inercia y a la decepción y al apoliticismo y al abstencionismo, como parece que en cierta medida se escuchara, sino al contrario al activismo, a la defensa de la igualdad, al intento de acabar con la pobreza, a la necesidad de hacer llegar culturalmente a los demás y a los desfavorecidos aquello que no les llega nunca, la voluntad de acabar con la misoginia, con el racismo, con la homofobia, con la transfobia, con todo aquello que tiene que ver con considerar a los demás como menos que nosotros. Por tanto, yo creo que hay una necesidad
de superar paradigmas elitistas, aristocratizantes y de golpearse el pecho y decir polvus deris, polvus reverteris, no polvo eris y en polvo te convertirás, ya está bien de sermones pseudopapales o de apelar a la pseudocaridad y en realidad de sembrar y dar trigo, es decir, de entender que el principio fundamental para el arte hoy es creer que se puede conseguir una mejora del planeta, pero no un mero abandono del mismo, porque si únicamente estamos en las últimas horas y tenemos que estar ahí como viendo cómo se extingue todo, porque es el momento de la desesperanza completa, pues me parece que estaríamos mucho peor que los siervos de la gleba en la Edad Media. Es decir, por lo menos había allí hasta todavía caballeros que querían, como más tarde Don Quijote, desfacer en tuertos. Por lo tanto, hoy la tarea del arte es claramente entender que la democracia no es una palabra vacía, que la democracia no es, como alguien dijo, una estafa, que la democracia no solo defrauda, sino que tenemos que tratar a través del arte de ejercer una democracia que sea realmente tal. La cuestión es que nos parezca que la democracia que tenemos está corrupta y otra que no queramos batallar para que exista una verdadera democracia. La democracia jamás se tiene, como jamás tenemos la felicidad, como jamás tenemos la belleza y la perfección, son una promesa, pero una promesa utópica que tiene un carácter revolucionario. Por lo tanto, yo creo que como decía Manolo Rivas, con humor y con ironía y con pasión y con entusiasmo, hay que reclamar todavía un arte democrático y de la resistencia, pero una resistencia que no es desde la impotencia ni desde la decepción, sino al contrario es desde el entusiasmo enérgico de una voluntad que cree que todavía vale la pena levantarse y hacer cosas. Porque si no, ya digo, ¿para qué hacemos una entrevista? ¿Para qué se enciende un foco? ¿Por qué estamos 3 personas aquí ahora mismo, aunque nos esté viendo alguien y solamente me vea a mí hablar? ¿Por qué estamos 3 personas juntas en un espacio hablando? Porque creemos que se puede crear una comunidad de conocimiento, de afectos, de arte, de estética, de generación de colectividad. Si no fuera así, pues estaría en mi casa pues viendo Los Simpson, que es algo que también tiene enorme interés, o estaría leyéndome los capítulos del Apocalipsis de la Biblia, o estaría dándome flagelaciones para ver si me convertía en un nazareno perfecto. Pero como no estoy dispuesto a aceptar que todo se ha terminado, porque no se termina todo porque digamos que se ha terminado, es decir, ni siquiera el final es la última cosa, y no es porque crea en el más allá, al contrario, mi ateísmo me lo impide, pero lo que no voy a permitir también es pensar que todo está acabado, que todo se ha terminado, que no nos queda nada por hacer, y escuchamos esas palabras altisonantes y nos damos cuenta de que son unas frases agotadas, gastadas, en las que al final cuando decimos las cosas, yo creo que tenemos que pensar, cuando hablamos de arte, democracia, mercado, libertad o lo que fuera, es ¿para qué decimos lo que decimos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué objetivos perseguimos con lo que hacemos en nuestra vida? Si únicamente queremos atemorizar a los demás, meterles miedo y que se den cuenta de que todo está muy mal, pues para eso no hace falta escuchar a los pensadores ni atender a las obras de los artistas. Para eso ponemos el telediario y para eso escuchamos a los tuercebotas de los medios de comunicación habituales. Pero si los artistas, si los filósofos, si los teóricos, si la gente que se dedica a la poesía es tan parecida en sus discursos y tan previsible, apaga y vámonos. Pero yo tengo que decir una cosa, afortunadamente hay todavía gente joven y gente no tan joven que sabe que la batalla no ha empezado ni siquiera, es decir, que todavía hay muchas manos y muchas bazas que jugar. Es decir, y en ese sentido, para mí la baza más importante que hay que jugar es la baza del arte como espacio del ejercicio de la libertad. Y no solamente así como ejercicio de libertad y búsqueda de una democracia real, no como una democracia parlamentaria, partitocrática, de los lobbies, de los grupos económicos, de los sistemas bancarios, una democracia de un mercado de las ideas, de un mercado del arte, de un mercado en el sentido de un lugar al que acudimos todos con nuestros elementos, con nuestras ideas, como se acudía al ágora griega, a hacer un ejercicio de lo que los griegos llamaban parresía, un ejercicio libertario de la palabra, un coraje de la verdad. Hoy hay que creer en la democracia y activar el arte y creer y defender la libertad, es tener el coraje de la verdad. No para decir que las cosas están muy mal, eso me parece una parida absoluta, sino en realidad para hacer que las cosas dejen de estar mal.
porque si solamente dices que todo está muy mal, es como cuando te subes en ascensor y te dice la gente en el mes de junio, hace mucho calor, y dices, ¿pero qué has contado? Alma de cántaro. Pues claro que hace calor, estamos abrasados, pero no me digas lo que ya sé. Dime lo que tenemos que hacer, o participa en que hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es una revolución en curso, que hay pocos que crean en ella, eso no es importante. Lo importante es que los pocos que tengan plena conciencia de que el arte es un ejercicio de libertad, tengan coraje y tengan entusiasmo y lo propongan. Lo demás me parece un ejercicio ceniciento, nihilista, impotente, y la verdad es que a estas alturas de nuestra vida defender la impotencia está bastante mal.